Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Espero estén muy bien en esta tarde de día jueves, ya llegando casi a fines de marzo. Espero ya iniciado bien el año escolar, estén ya, ¿no es cierto?, con los procesos andando y espero que este seminario entregue contenidos que les sirvan, ¿no es cierto?, para entregar una buena respuesta educativa a los estudiantes, en particular aquellos que tienen discapacidad auditiva. Se agradece su participación. Les cuento que va a quedar grabado este seminario, que lo pueden después revisar a través del portal web de Educación Especial y el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Va a estar abierto el chat para que ustedes hagan sus preguntas. Hoy día no va a ser posible que levanten la mano y participen en vivo, pero sí que dejen sus consultas en el chat, que después nosotros vamos a seguir revisando y vamos a intentar también responder y dar una mirada a las consultas en algunos momentos de la exposición. La idea va a ser inicialmente tener algunos espacios de preguntas intercalados entre medio de los contenidos, ojalá que nos resulte para una o dos preguntas y ya al final un espacio para seguir respondiendo las inquietudes que vayan surgiendo. Este es el primer seminario de varios, así que ahí vamos a poder ir profundizando más adelante también en otras temáticas. Si tienen temas de interés también, ojalá que puedan ahí dejarlos escritos. También eso nos sirve mucho. Para comenzar, voy a dejar con ustedes a David González. Él es coordinador nacional subrogante del área estratégica de aprendizajes para el siglo XXI, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida y de inicio de este ciclo. David, todo suyo, el micrófono. Muchas gracias, Andrea. Eh, Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Para la subsecretaría es de fundamental importancia la reactivación de los aprendizajes, haciendo posible la participación y el progreso en las trayectorias educativas de todos y todas nuestros estudiantes. Para ello es preciso también entregar herramientas a los docentes y a las docentes, por supuesto a los establecimientos educativos, que permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva, que respete la diversidad lingüística y cultural y la acoja como forma de enriquecer los espacios. En especial en poblaciones también específicas como las de estudiantes sordos, que enfrentan barreras para la participación y el aprendizaje, asociadas a comunicación y al acceso a la información. En ese contexto, y considerando lo establecido en la Ley 20.422, que reconoce la lengua de señas como lengua propia de la comunidad sorda, y que mandata a los establecimientos educativos a garantizar el acceso a todos los contenidos del currículum común a través de la lengua de señas, como primera lengua y en español escrito como segunda lengua. Se ha dispuesto a llevar a cabo un ciclo de seminarios virtuales que aborden con mayor profundidad las diversas temáticas contenidas en el documento de orientaciones técnicas para establecimientos que acojan, por supuesto, estudiantes sordos. Este ciclo de seminarios virtuales, que se realizará a partir de marzo y mensualmente, busca ofrecer un espacio a diferentes profesionales que trabajan en establecimientos educativos con estudiantes sordos para profundizar precisamente en el tema, profundizar en estrategias y sobre todo los alcances de las orientaciones técnicas, en una modalidad que permita la amplia participación y que quede como recurso formativo de disposición a través del portal web de Educación Especial. El seminario que está dando inicio, que es este precisamente, denominado Educación para Estudiantes Sordos, una mirada desde las orientaciones técnicas, se centrará en abordar de manera general los principales contenidos de cada uno de los capítulos de las orientaciones. Además, en este primer seminario se presentará una versión resumida del documento en lengua de señas chilena, la cual estará a disposición en el portal web de Educación Especial durante este mes. Es un hecho sin precedente en el marco de documentos técnicos que intenta hacer accesible contenido fundamental para avanzar hacia comunidades educativas que puedan ser más inclusivas. Diversos profesionales sordos vinculados a la educación podrán revisar de manera directa información relevante acerca de los procesos educativos para estudiantes sordos y las orientaciones que emanan desde el Ministerio de Educación. Del mismo modo, se presentará
la nueva pestaña dedicada a la educación de estudiantes sordos con contenido que las y los profesionales puedan revisar y descargar. Este ciclo que se inicia es una de las acciones que se desarrollarán durante este año para fortalecer la educación de estudiantes sordos, comprendiendo la importancia de avanzar hacia comunidades educativas que minimicen las barreras de acceso a la información y a la comunicación, ofreciendo una respuesta educativa que esté contextualizada y enriquecida desde una perspectiva intercultural bilingüe al estudiantado con discapacidad auditiva. Espero que este seminario sea de total provecho para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tus palabras. Como decías, es el inicio de una serie de acciones y de una serie de seminarios virtuales como este, en donde podamos ir profundizando aquellos puntos y aquellos conceptos o aquellos elementos que son fundamentales para ofrecer la mejor respuesta educativa a los estudiantes con discapacidad auditiva o a los estudiantes sordos en general. Decían que se veía un poco pegado el intérprete, ojalá que sea problema de la señal que se haya mejorado y que ya lo vean bien. Yo voy a apagar mi cámara y vamos a dejar al intérprete solamente destacado para que lo puedan ver bien. De todas maneras va a quedar grabado, así es que ojalá que después también lo puedan revisar y va a tener en la versión en YouTube también subtítulos, ¿sí? Así es que dejo al intérprete para que ustedes lo vean bien. Siguiendo con el webinar, entonces, agradeciendo nuevamente las palabras de David González en representación de la División de Educación General y el área, ¿no es cierto?, de aprendizajes para el siglo XXI. Luego del saludo y la bienvenida que hemos dado, la idea es dar una noción general del panorama de la educación de sordos en nuestro país o de los de estudiantes con discapacidad auditiva en general, cuáles son los principales pilares que sustentan la educación para sordos y presentar luego entonces algunos conceptos clave o algunos tips importantes que queremos enfatizar de los contenidos que recogen las orientaciones técnicas para los establecimientos que tienen estudiantes sordos. Después de eso vamos a hacer entonces la presentación de esta nueva pestaña y por supuesto de esta versión en lengua de señas que creemos es ojalá un buen aporte para las personas sordas que trabajan en esta área. La siguiente, María Paz. Antes de esta hay una, si puedes retroceder un poquito. Mm, tengo la sensación de que falta una, pero ya, dijimos algo. Tele. Aquí ustedes ven en general el marco normativo que sustenta nuestra, que enmarca más bien, ¿no es cierto?, nuestro sistema educativo y fundamentalmente el apuntado a la discapacidad, dentro de los cuales están las personas con discapacidad auditiva o personas sordas, a que nos vamos a referir, ¿no es cierto?, a lo largo del seminario, incluyendo los distintos grados de pérdida auditiva. Tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Ley General de Educación, la Ley de Discapacidad y decretos más específicos como el Decreto 83 que tiene que ver con la diversificación de la enseñanza o el Decreto 170 respecto de los procesos de evaluación diagnóstica integral, ponen en perspectiva de derechos el sistema educativo o la educación en general y en particular para estudiantes con discapacidad o para estudiantes sordos también. Esta perspectiva de derechos significa que reconocemos que la educación es un derecho para todas y para todas, al mismo tiempo no dejar de lado las características propias de cada uno, de cada una de las estudiantes que están en el sistema escolar. Por otro lado, específicamente en el caso de las personas sordas, esta normativa nos
pone el desafío de la importancia de incorporar adultos sordos en los procesos educativos y de tener presente un enfoque intercultural y bilingüe para sordos, lo que implica reconocer la lengua de señas chilena como la primera lengua o la lengua natural de las personas sordas y por lo tanto el español también, que es importante, ¿no es cierto?, como una segunda lengua. Ello nos desafía entonces a eh, un compromiso en que esté implicada la comunidad educativa en su conjunto, en todos sus estamentos, también a recoger identificar y respetar las necesidades de cada uno de los estudiantes, pero también a mirar las necesidades del establecimiento para avanzar y hacer efectivo este derecho. Por otro lado, nos desafía a las comunidades educativas y a nosotros también en poder generar condiciones para que los ambientes de aprendizaje sean lo más accesibles posible y también que sean enriquecidos tanto para los estudiantes sordos, hipocúsicos, como para el resto de la comunidad. Finalmente, un punto muy importante que también se recoge desde todo este marco normativo que nos sustenta y que constituye un pilar también fundamental es cómo las comunidades se hacen inclusivas y se van construyendo permanentemente inclusivas. Y esa construcción no se hace solos, se hace colaborativamente y cooperativamente entre los distintos profesionales y miembros de la comunidad, sino también con instituciones del entorno, con otras comunidades educativas, con quienes se forman redes, con quienes podemos formar redes, ¿cierto? Y esa construcción permanente para avanzar hacia la inclusión implica respetar aquellas características específicas, respetar aquellas condiciones de lengua, de cultura particulares y también hacerlas propias en el sistema. La siguiente. Em, claro, esta pensaba que venía primero. Bueno, bajo este marco, el panorama con el que contamos hoy día nos señala, de acuerdo a los registros que tiene el Ministerio de Educación, de aquellos establecimientos que reciben una subvención del Estado, que existen en el sistema un poco más de 2.300 estudiantes con discapacidad auditiva en los distintos grados, ¿cierto? Hoy día asistiendo a estos establecimientos, que son escuelas especiales por una parte, de las cuales hay 10 a nivel nacional, y programas de integración escolar, de los cuales hay más de 1.250 a lo largo del país. Como ven en el gráfico, la mayor parte, por lo tanto, ¿no es cierto?, de la matrícula de estudiantes sordos está en programa de integración, son un poco más de 2.000 estudiantes y una mínima parte hoy día están en escuelas especiales de sordos o en escuelas especiales que tienen cursos específicos de sordos con un poco más de 300 estudiantes. Este panorama general entonces nos pone un desafío importante en cómo ir fortaleciendo cada uno de estos espacios educativos, tanto las escuelas especiales como los establecimientos con programa de integración, y también pensar en otros establecimientos que no están declarados aquí porque no hay registro, porque no reciben subvención del Estado o porque no han registrado que el estudiante tiene discapacidad auditiva, ¿cierto? La siguiente. Este panorama y este marco, de alguna manera, es el que nos sustenta, ¿no es cierto?, para generar estas orientaciones técnicas que ya fueron publicadas hace unos años, pero que hoy día estamos tratando, ¿no es cierto?, de fortalecer o a partir de ellas entregar ciertos lineamientos un poco más profundos para ir fortaleciendo la educación de estudiantes sordos. Primero que todo, señalar eh, y agradecer más bien a todos quienes fueron parte del proceso que llevó a tener estas orientaciones. Me refiero a educadores sordos de distintas regiones del país que participando tanto en jornadas como en mesas técnicas, en reuniones o en llamadas personales también, fueron dando sus inquietudes, proponiendo sus miradas, sus perspectivas y de alguna manera
el corazón, ¿no es cierto?, de aquellos comentarios fueron nutriendo y enriqueciendo este documento. Por otro lado, desde 2008 a la fecha se han realizado diversas acciones, jornadas, capacitaciones, proyectos, material educativo, que también fue sentando bases para ir incorporando elementos que se van viendo, ¿no es cierto?, son fundamentales para el desarrollo y el aprendizaje de niñas y niños sordos. Algunas de esas acciones directamente en reflexión con establecimientos, con profesores, profesoras, oyentes y sordos respecto del currículum, por ejemplo, que hizo nacer ciertas propuestas que se encuentran también en este documento. Finalmente, comentar que el sentido último y el primer propósito que tiene este documento es, como lo dice su nombre, orientar las decisiones, las medidas, las acciones que van desarrollando los distintos profesionales, docentes, asistentes de la educación, educadores sordos, en los distintos establecimientos, ya sean escuelas especiales o programas de integración o establecimientos donde están los estudiantes sordos, de manera de ir avanzando hacia comunidades, como decía anteriormente, más inclusivas, y eso implica recoger la cultura, recoger la lengua de la comunidad sorda, de la comunidad oyente, y propender entonces hacia una interculturalidad y bilingüismo, ¿no es cierto?, para esta población escolar. Dicho esto, entonces, yo creo que varios de ustedes han visto las orientaciones, probablemente ya estén trabajando con algunos de sus temáticas, pero la idea hoy día es que quede este recurso luego, ¿no es cierto?, como video grabado, y la presentación también la vamos a compartir en nuestro sitio web de educación especial, de manera que puedan también tener un referente con los contenidos que aparecen y con algunas ideas que creemos son importantes de considerar y de tener presente y que los pueden ayudar y orientar en sus prácticas, ¿cierto? Entonces, estas orientaciones están divididas en 4 apartados. El primer apartado fundamentalmente aborda, como lo ven en pantalla, un marco normativo y en general una trayectoria de la educación de sordos en nuestro país, de manera de llegar hasta la actualidad con el panorama que más o menos yo les he mostrado en términos generales. Un segundo apartado que recoge a través de 3 preguntas em, aquello que los establecimientos y los equipos de aula o los equipos profesionales en las escuelas van conociendo del estudiante, identificando necesidades, tanto en el estudiante como en la escuela, y tomando decisiones de manera de ofrecer la respuesta que sea más ajustada a las características, a las necesidades de los estudiantes. Un tercer apartado que pone foco en un nivel más individual de respuesta a través de adecuaciones curriculares con algunas sugerencias específicas en algunas asignaturas y los profesionales de apoyo que trabajan con estos estudiantes y el resto de la comunidad. Y un cuarto apartado que pone foco más específico en este enfoque de educación para sordos intercultural bilingüe, tomando elementos de ambas lenguas, lengua de señas y desarrollo del español, fundamentalmente del español escrito, y aborda finalmente la pedagogía sorda, que es una de las formas en que las personas sordas, educadores sordos, van traspasando no solo la lengua y la cultura, sino también favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes para su aprendizaje y progreso en el currículo. Brevemente, la idea entonces a continuación es ir dando ciertos elementos clave en cada uno de estos capítulos. En relación al primer capítulo, bueno, yo ya les mencioné el marco normativo que nos sustenta, ¿cierto? Que también está en las orientaciones en esa imagen. Y fundamentalmente lo que nos mandata o nos desafía de alguna manera es a tener presente que la discapacidad o la condición de las estudiantes, en este caso de los estudiantes sordos,
no es solo una condición personal, sino que también depende mucho de cómo se da el entorno, las barreras que levanta o aquellos facilitadores en la interacción de ambos, ¿cierto? El cómo se permite desempeñarse a la persona en todo su potencial o tal vez no se le permite desarrollar todo ese potencial. En eso tenemos que poner ojo y como comunidades educativas tenemos una importante responsabilidad en ello, de todos los estudiantes, pero particularmente hoy día de los estudiantes sordos. Por otro lado, considerar que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe no solo reconocer que hay características propias en cada uno de los estudiantes, sino que acogerlas, recogerlas e incorporarlas en los procesos educativos de manera permanente, tanto desde la lengua como desde la cultura. Por otro lado, siempre es importante la presencia de adultos sordos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las distintas situaciones escolares o también a nivel de educación superior, por ejemplo, pensando en una trayectoria educativa más allá de la escuela, porque no solamente son modelos para los estudiantes, modelos para las familias, modelos para el resto de la escuela, sino también son un importante apoyo para los procesos educativos, dada su propia experiencia como personas sordas en la escuela. Finalmente, tener presente que toda esta normativa nos lleva a avanzar, como decía, hacia una educación inclusiva, pensando en cómo ir generando paulatinamente mayores posibilidades de acceso, mayores posibilidades de participación y por lo tanto mayor progreso en el aprendizaje, en el currículum y así a lo largo de la trayectoria educativa de todos los estudiantes. La siguiente. El segundo capítulo nos muestra por una parte cómo ha ido evolucionando la educación de sordos en nuestro país, desde la primera escuela, que se creó en 1852, mucho tiempo atrás, hasta nuestros días. La educación de sordos ha pasado por distintos enfoques, el enfoque oral, que estuvo mucho tiempo primando, pensando en como fin de la educación, desarrollar el habla, desarrollar los restos auditivos al máximo. Luego, incorporar paulatinamente lengua de señas, gestos y todas las formas de comunicación. Más adelante, pensando que tal vez era mejor enfocarse en la lengua de señas y el español, pero simultáneamente. Y hoy día, en un enfoque que nos abre perspectivas de mayor interacción entre el mundo oyente y sordo, entre la comunidad educativa y el resto de la sociedad y el estudiante sordo y la comunidad sorda. Ello implica reconocer la lengua de señas como una lengua y reconocer que es la lengua natural, tanto para personas con hipoacusia como para personas con diagnóstico de sordera. En general, me refiero a estudiantes sordos, ¿cierto? Em, y también pensando en cultura sorda y oyente. Y eso, este enfoque que hoy día estamos impulsando, entendiendo que la interculturalidad y la inclusión son principios fundamentales en la educación, entre otros, por supuesto, em, creemos que nos invita a considerar y tener presente nuevamente que las personas sordas conforman una comunidad que tiene una lengua propia, que tiene una cultura propia, a pensar y concebir la escuela como un espacio que debe entregar una respuesta ajustada, que sea pertinente para los estudiantes, que la sientan propia, ¿cierto? Pensar cómo el establecimiento va generando condiciones que vayan fomentando el aprendizaje y no sea solo que esté el estudiante y vayan eh, dándole la posibilidad de pasar de curso, sino que de verdad vaya aprendiendo. Eso implica también contar con adultos sordos, contar con intérpretes, em, sobre todo para mediar la comunicación, la participación y el acceso a la información, y sobre todo ir resguardando entonces la trayectoria educativa de estos estudiantes. La siguiente. Pasando al siguiente capítulo, este capítulo se centra en cómo partir, ¿no es cierto?, para generar condiciones que permitan entregar a los estudiantes una respuesta que sea efectiva, ¿cierto?, y que sea de calidad para todos ellos. Y lo primero que nos plantea
son, o sea, y nos plantea tres preguntas, ¿sí? A lo largo de tres preguntas, este capítulo va tomando ciertos elementos que son importantes para generar estas condiciones. La primera de ellas tiene que ver con el conocimiento que tenemos que generar de los estudiantes, de las estudiantes. Y en ese sentido es no solamente saber que tienen un diagnóstico, no solo saber que tiene un diagnóstico de hipoacusia, de sordera, etcétera, dónde viene ese diagnóstico, a qué hora, perdón, a qué edad adquirió esa pérdida auditiva, si nació con la pérdida auditiva o lo adquirió después, si aprendió antes el español o no lo aprendió antes, sino también ir considerando otros aspectos que van más allá de solo la capacidad auditiva, ¿verdad? Del estudiante, no lo determina como estudiante o como persona en general. Por lo tanto, es importante también mirar otros aspectos, cómo se relaciona, cómo se comunica, cómo percibe el mundo eh, y ir presentando también como escuela, mirando, observando al estudiante en su desempeño familiar, en su desempeño comunitario, en su desempeño dentro de la escuela y también ofrecer el conocer distintas perspectivas, no solamente desde los oyentes, también desde los sordos. Fundamentalmente hay algo aquí que nos da mucho conocimiento respecto del estudiante también y sobre todo pensando en cómo la norma nos invita a no solo mirar la condición del estudiante, sino que mirar el entorno, es identificar también, y eso va dentro del conocimiento del estudiante, cuánto acceso tiene a la información que lo rodea y cuántas posibilidades tiene de comunicarse con su entorno. ¿Cómo y cuánto se comunica? Cómo y cuánto accede a la información que está expuesta a su alrededor y nosotros como establecimiento, entonces a partir de eso, lo ideal es que vayamos minimizando al máximo las barreras. Este conocimiento del estudiante, la siguiente por favor, nos lleva a luego identificar qué necesidades tiene para poder avanzar en su aprendizaje, para poder avanzar en el currículum, para poder avanzar en la trayectoria escolar. Y se presentan tres pasos fundamentales en este caso, como para responder esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puedo identificar qué necesidades tiene el estudiante y qué necesidades tenemos nosotros como establecimiento también? Para ello, el proceso de evaluación diagnóstica integral es fundamental y en ese sentido poner mucha atención en los aspectos que hemos visto de conocer al estudiante, ¿no es cierto? No solamente en su grado de audición o de pérdida auditiva, sino también en su relación con el entorno y en la comunicación y cómo la lleva a cabo. Es fundamental el tema de la comunicación y el desarrollo del lenguaje, puesto que la mayoría de las personas sordas nacen en familias que son oyentes, por lo tanto, no tienen el mismo acceso que tenemos nosotros desde el nacimiento en adelante a una lengua, a desarrollar el lenguaje de manera fluida y de manera natural. En ese sentido, es muy importante poner entonces atención a estos aspectos, sobre todo considerando el alto grado de privación de la lengua que tienen las personas sordas en general. Poner atención entonces en ello permite también identificar qué necesidades de apoyo va a tener. Probablemente en los primeros años o mientras no adquiera, no desarrolle el lenguaje, la atención va a estar puesta en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje, no necesariamente desde nuestra perspectiva oyente, pensando solo en el español, sino también pensando en cómo la lengua de señas desde el nacimiento en adelante favorece ese desarrollo y favorece la adquisición del español luego también. ¿Qué necesidades presenta para aprender? ¿Requiere apoyos de qué tipo? Para acceder al currículum, pensando en los distintos objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas. Y eso nos lleva al tercer paso, que es cómo ir tomando entonces decisiones frente a estas necesidades identificadas, qué medidas como establecimiento vamos a tomar frente a nuestras necesidades y a las necesidades del estudiante, qué decisiones curriculares se requieren y qué apoyos finalmente entonces se van a entregar. La siguiente. La tercera pregunta que responde este capítulo tiene que ver entonces ahora con la respuesta educativa que el establecimiento se propone entregar al estudiante o a los o las estudiantes sordos. Y en este sentido se plantean, perdón, se plantean sugerencias en los distintos niveles
en los distintos niveles curriculares, ¿cierto? Que los ven ustedes en la imagen que nos presenta el documento de orientaciones. Desde el currículum o las bases curriculares, ¿cierto? Que nos plantean hacia dónde avanzar, nos plantean el tipo de ciudadano que vamos a formar, que nos plantean una organización de los tiempos y los espacios en la escuela, que nos plantean ciertos objetivos distribuidos en asignaturas y cómo podemos flexibilizar y contextualizar estos instrumentos. Por otro lado, como establecimiento, desde nuestro proyecto educativo, desde nuestro proyecto o propuesta curricular, cómo se van incorporando elementos em, que van reflejando, ¿no es cierto?, cómo el estudiante o la estudiante sorda es parte de la escuela, cómo se incorpora la lengua de señas y se reconoce, cómo se incorpora el español y se reconoce, em, el bilingüismo, la interculturalidad, por ejemplo. Luego, a nivel de aula, qué acciones, qué decisiones se pueden tomar en la planificación, en el diseño de las situaciones de aprendizaje, en las distintas asignaturas, en las distintas clases, cómo se incorporan elementos y necesidades del estudiante o características del estudiante y ya a nivel individual también, a qué necesidades se puede responder más específicamente, ¿cierto? La siguiente, por favor. Y este último nivel nos lleva al siguiente capítulo, en el que ya se profundiza de manera más específica respecto de medidas que se puedan tomar para adecuar el currículum, ya sea con adecuaciones de acceso o con adecuaciones a los objetivos de aprendizaje específicamente. Son los mismos criterios de adecuación que están establecidos desde el decreto 83. Sin embargo, se hace un enlace, ¿no es cierto?, hacia las necesidades y características de los estudiantes sordos. En este caso, desde las adecuaciones de acceso, pensar en aquellos formatos que son más favorables para la autonomía del estudiante en su aprendizaje y para que efectivamente pueda participar, aquellas formas en las que el estudiante puede demostrar su aprendizaje con mayor fluidez, probablemente no va a ser a través del español, o si es a través del español, hay que pensar bien en las posibilidades que se ofrecen. Implica tanto en la enseñanza y en la evaluación tener eso en consideración, pensando en cómo se puede distribuir el espacio, pensar en espacios luminosos, pensar en dónde se ubica el estudiante de manera que pueda observar lo que ocurre en la sala. No siempre estar sentado adelante es una buena opción porque se pierde de todo lo que está ocurriendo a su espalda porque no lo escucha. Em, Tener eso en consideración y ir organizando el tiempo, el horario también en función de cómo hacerlo más accesible y participativo. Siguiente. Veíamos ahí un ejemplo de la asignatura de historia en imagen. Ahora vemos un ejemplo de la asignatura de lenguaje y comunicación en imagen. Y estos ejemplos tienen que ver con adecuaciones a los objetivos de aprendizaje en estas asignaturas, considerando a veces priorizar ciertos aprendizajes por sobre otros, considerando en otras oportunidades cómo ir graduando la complejidad que supone algún objetivo para el estudiante sordo de acuerdo a sus características o al desarrollo del lenguaje que tiene en determinado momento o etapa, ¿cierto? Considerando que hay a lo mejor a veces algunos objetivos en los que se requiere más tiempo o cómo se pueden incorporar nuevos objetivos enriqueciendo también las posibilidades y ahí no solo del estudiante, también del resto. En ese sentido, la asignatura de historia es muy propicia para incorporar, por ejemplo, historias sordas, ¿no es cierto? Personajes destacados sordos en nuestra historia nacional, también internacional, o en lenguaje y comunicación, en el eje de comunicación oral, pensar cómo se expresan, entre comillas, oralmente los estudiantes, y eso es a través de la lengua de señas, cómo incorporar entonces narraciones, por ejemplo, en lengua de señas o debates que permitan desarrollar ese eje. Y así hay algunas sugerencias, algunas observaciones en cada eje que tienen que ver con este tipo de adecuaciones. La siguiente, por favor.
Aquí vemos otros ejemplos en la asignatura de inglés, en la asignatura de música, con algunos elementos que se pueden ir tomando en cuenta. Hay algunos que todavía son muy incipientes en nuestro país, como la lengua la escritura de la lengua de señas o ¿cómo se llama? La expresión vernáculo visual, que son estrategias, son expresiones, son elementos que es importante desarrollar, pero que en los que paulatinamente como país también vamos a seguir avanzando. Pero están ya propuestos para que vayamos todos en general profundizando en esos conocimientos e ir ofreciendo también otras posibilidades amplias, ¿no es cierto?, de desarrollo, a más del gran potencial que tienen los estudiantes, las estudiantes sordas. La siguiente. El siguiente capítulo que viene a continuación, ¿verdad? De las adecuaciones, fundamentalmente se centra en los distintos profesionales de apoyo que requieren los estudiantes sordos en general. Pueden haber otros, ¿cierto? Aquí se toman los principales. Y fundamentalmente se relevan o se les da una mayor importancia a los educadores sordos en primer lugar y a los intérpretes de lengua de señas chilena luego. No es lo mismo, no tienen una función, no tienen la misma función, lo que queda reflejado, ¿verdad?, en la imagen que tomamos ahora del documento de orientaciones. eh, Se describe con mayor profundidad, ¿verdad?, en el documento la importante labor que tienen educadores sordos para el desarrollo de los estudiantes, sobre todo en el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la lengua de señas, la transmisión de la cultura, pero también un tanto en apoyo pedagógico. Muchas veces profesores, profesoras oyentes no saben cómo explicar ciertos contenidos o ciertos conceptos en matemática, en ciencias, por ejemplo. Los educadores sordos tienen una experiencia vital, ¿no es cierto?, de vida, que los lleva a poder transmitir con mucha claridad esos contenidos, además que tienen la experiencia de ello. Por lo tanto, son un profesional o una figura, ¿no es cierto?, fundamental en el progreso del aprendizaje de los estudiantes y también un buen referente para los profesores y profesoras. Los intérpretes, por su parte, median en la comunicación, hacen posible el acceso a la información, ¿verdad?, que rodea al estudiante tanto en la sala de clases como en otras actividades educativas fuera de la sala. No es necesario que estén en todo momento con el estudiante al lado, ¿verdad? En el recreo puede compartir con sus pares, ojalá con más estudiantes sordos en la escuela, eso es fundamental para su desarrollo personal e integral, ¿verdad? Em, pero sí dentro de la sala o en otros espacios, en distintas actividades educativas, el intérprete es fundamental en esa mediación, comunicación, ¿verdad?, con el entorno, con sus compañeros, con el profesor, y en traspasar entonces toda la información que se da oralmente o que está en español. Así también los profesores de educación diferencial son fundamentales en los apoyos, fundamentalmente pensando en las decisiones pedagógicas que deben tomarse, en las decisiones curriculares que deben tomarse para poder ofrecer una mejor respuesta educativa a los estudiantes. Y en el vínculo que puede ayudar a gestionar junto con los educadores sordos, con los educadores sordos, por ejemplo, con la comunidad sorda o el trabajo colaborativo que se da eh, en el equipo de aula con profesores de asignatura y con los otros profesionales asistentes de la educación, como los fonoaudiólogos, que además tienen también una importante labor, sobre todo en el desarrollo del lenguaje, pensando en el desarrollo del habla, no solo del español, también de la lengua de señas. Ojalá pudieran tomar aquellos parámetros, ¿no es cierto?, que trabajan con la oralidad en términos del español, que también se puedan trabajar a través de la lengua de señas, sobre todo en el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y del lenguaje, enriqueciendo además las situaciones comunicativas que se dan al interior del aula o al interior de la comunidad educativa. Y los psicólogos también fundamentales, sobre todo en el apoyo, en el desarrollo emocional y social de los estudiantes, en la conducta adaptativa que van teniendo en espacios que no siempre son em, tan amenos, ¿cierto? Porque hay que considerar que independiente que las personas sordas, los estudiantes escuchen un poco y a veces se manejen en el español oralmente bien,
siempre tienen que estar con un doble esfuerzo de tener que comprender el resto, de tener que saber qué es lo que están pasando, qué es lo que están hablando. Y nosotros no nos damos cuenta, pero hay un esfuerzo permanente, diario, que no termina. Eh, y en etapas, por ejemplo, de adolescencia, hay conflictos complejos, además, que es importante que sean abordados por un psicólogo en un trabajo tanto individual como con el curso y con la familia. También eso es fundamental. Y familia fundamentalmente también que se toma ahí en el, en este capítulo, ¿no es cierto? Como acompañando a sus hijos e hijas, abriéndoles espacios de interacción con otros sordos dentro de la escuela, fuera de la escuela, siempre pensando en una comunicación lo más profunda y completa posible. No es solo hacer gestos, se necesita no solo hablar y que comprendan cosas simples o conversaciones cotidianas, sino que ojalá poder reflexionar, eh, y pensar un poco más profundamente y analizar y razonar de manera más profunda. Y para ello, de verdad que la lengua de señas ofrece una herramienta o ofrece todas esas posibilidades. Y la familia ojalá lo acoja también. Eso en términos de los primeros apartados de las orientaciones. Yo no sé si hay algunas preguntas. Quisiera detenerme 5 minutos, ¿verdad? A mirar si hay algunas preguntas que pueda ir respondiendo hasta ahora. Es mucha información, por eso estamos poniendo algunos espacios entre medio para ir respondiendo. Si me dan 30 segundos, voy a leer algunas preguntas que pueda a lo mejor abordar. Si es posible acceder a la grabación, es una pregunta. Sí, va a quedar grabada este seminario y ese video se va a subir luego al canal YouTube de Ministerio de Educación y lo vamos a publicar nosotros también en el portal web de Educación Especial. Dice, ¿un facilitador en la comunicación puede estar dentro de la sala de clases como apoyo al estudiante sordo o debe ser un intérprete? Voy a leer algunas preguntas y luego voy a ir respondiendo. Hay un comentario muy largo, lo voy a leer más tarde. Tiene acceso a orientaciones pedagógicas concretas. Si existiera una propuesta ministerial para trabajar la segunda lengua, el español, cómo un colegio puede gestionar un sistema de equipo FM, en que trabajaría, por ejemplo, un terapeuta ocupacional. Voy a llegar hasta ahí por ahora. Em, a ver, para apoyos en la comunicación y en el acceso a la información, si el estudiante lo requiere y ya maneja lengua de señas el estudiante y tiene un buen dominio de la lengua de señas el estudiante, puede trabajar un intérprete, un, entre comillas, facilitador de la comunicación dentro de la sala, absolutamente. Es parte eh, el aula, ¿no es cierto? La sala de clases es un espacio por esencia donde se da el proceso educativo. También hay otros espacios, pero ahí los profesores de las distintas asignaturas entregan mucha información, ocurren muchas actividades, ¿no es cierto? Y el estudiante no puede perderse de ello. Si no se cuenta con un intérprete y al menos hay alguien que pueda mediar algo, la comunicación y la información debe estar presente lo más posible. Entendiendo que a través de la subvención no es posible financiar muchas horas, ojalá hayan más estudiantes por curso, eso ayuda a que se cuenten con más recursos para optimizar los recursos, valga la redundancia, para optimizar los profesionales que se contraten y las horas de esos profesionales y poder ofrecer el máximo posible de posibilidades al estudiante. Ojo, si los estudiantes no tienen un dominio tan fluido de la lengua de señas, independiente de la edad, porque a veces acceden tarde a ella, no es tan, no sé si es tan apropiado el intérprete, porque si va a estar interpretando en lengua de señas y el estudiante no tiene un nivel del lenguaje a través de la lengua de señas tan alto, entonces tampoco va a comprender ni va a poder acceder mucho. En ese sentido es importante considerar cómo se van a abordar ciertos objetivos, cómo se van a abordar ciertas clases o actividades, perdón, con qué recursos de imágenes, con qué recursos más concretos a lo mejor, y es más pedagógico ese abordaje.
Ojalá la presencia de un adulto sordo, eso es fundamental, siempre, pero pueden entrar en la sala de clases. Respecto del equipo FM, hay programas en JUNAEF, por ejemplo, un programa de salud que hace evaluaciones y que entrega equipos SPM o implantes, y que tiene apoyo, ¿no es cierto?, en esa línea. Creo que el propio establecimiento o el apoderado, no sé, puede hacer las consultas para poder hacer el contacto con JUNAEP. De todas maneras, pueden también hacerme la consulta directamente al correo y yo lo puedo derivar a JUNAEP para que puedan consultar más directamente cómo em, poder, ¿cómo se llama?, adquirir, ¿no es cierto?, ese tipo de ayudas técnicas. Siempre, en todo caso, y me parece muy bien que se pueda potenciar la capacidad auditiva que puedan tener los estudiantes, sobre todo cuando tienen mucho interés y cuando le dan sentido y significado a aquello que escuchan. Es muy importante potenciarlo y trabajarlo. Sin embargo, solo esa línea muchas veces, por la experiencia profesional también se los digo, y porque hay mucha literatura referida a ello también, y investigaciones cada vez, más investigaciones, no solamente la línea oral logra el desarrollo del lenguaje pleno, ni una comunicación plena, ni un desempeño a la par con los oyentes. Hay casos en que sí ocurre, pero la mayoría de los casos no es así. Entonces es importante ir equilibrando, ¿cierto?, tanto el potencial o en potenciar, ¿verdad?, la audición o trabajar a partir de ello la oralidad y sobre todo el darle sentido y funcionalidad a lo que escuchan, sino también a través de la lengua de señas y la percepción visual y apoyo visual, también ir desarrollando habilidades superiores del pensamiento y del lenguaje, que eso es fundamental. Pueden haber otros profesionales que apoyen al estudiante, mencionan, por ejemplo, el terapeuta ocupacional. em, no se me ocurre en este minuto algo concreto que pueda hacer un terapeuta ocupacional, pero sin duda va a depender mucho además de las características de los estudiantes, ¿sí? No siempre hay sordera pura, por decirlo de alguna manera. A veces hay también síndromes u otras condiciones asociadas, y los terapeutas ocupacionales muchas veces entregan herramientas muy importantes para el desarrollo de la independencia, de la autonomía, ¿cierto? En el entorno. Entonces, yo creo que hay que ver ahí en la comunicación, en la relación con el entorno, claves visuales, por ejemplo, que puedan a lo mejor aportar y trabajar con los profesores y con el equipo de aula, puede ser una buena posibilidad. Ya, el último que respondo para continuar entonces con los siguientes apartados es, efectivamente, hay... efectivamente, hay recursos, preguntan por ahí si hay recursos visuales, hay recursos a disposición. Yo les voy a mostrar si es que alcanzamos al final en la página web de Educación Especial. Hay recursos que están a disposición desde primero básico hasta cuarto medio en las distintas asignaturas. Así que sí hay algunos recursos a los que se puede apoyar. Y si un estudiante no sabe señas, no sabe lengua de señas, no hay educador sordo, también vamos a verlo más adelante cómo a lo mejor se pueden ir generando redes con otros establecimientos, como decía al principio, y ahí las TIC son fundamentales. Dejamos hasta aquí y continuamos entonces, y después voy a seguir recogiendo algunas preguntas más. ¿Les parece? Bien, luego viene un último apartado, un cuarto apartado que recoge, como les decía al comienzo, aquello que es fundamental para avanzar en un enfoque que sea intercultural bilingüe para sordos. Por una parte, las dos lenguas, ¿no es cierto? La lengua de señas chilena, el español, y por otro lado también ciertos cimientos que entrega la pedagogía sorda para fortalecer entonces aquellos lazos con lo más propio de los estudiantes. El capítulo 6 entonces aborda esta primera de las dos lenguas, ¿no es cierto? La primera lengua, que en general es la primera lengua para los estudiantes sordos. No siempre es la primera lengua, pero sí es la lengua natural, es la lengua que desarrollan con más fluidez y naturalidad las personas sordas.
Este capítulo aborda tres principales puntos. Por una parte, da cuenta de algunos mitos, algunas ideas que no están tan acertadas y las verdades detrás de ellas, como por ejemplo, si la lengua de señas es universal. No, no es universal, como por ejemplo, que al parecer o pareciera que cuando los niños, niñas sordas aprenden lengua de señas, pierden el desarrollo del español o perjudica el desarrollo del español o interfiere en el desarrollo del español. No, tampoco es así. Al contrario, generalmente aprender lengua de señas fortalece las habilidades del lenguaje, por lo tanto, tienen mayor facilidad para aprender el español. Y así, hay otros mitos y otras verdades que ahí aparecen. Por otro lado, otro de los puntos importantes de este capítulo tiene que ver con presentar distintos componentes que tiene la lengua de señas chilena, algunos de ellos, ¿cierto? Y principalmente aborda tres. Por una parte, parámetros formacionales, que se refieren a aquellos elementos o cómo está constituida una seña, ¿cierto? No sé, aparece, por ejemplo, ahí en la imagen la seña de lengua de señas, como ustedes ven. Y lengua de señas se Permiso, desarrolla cambio de en... intérprete. Perfecto. Vamos a esperar. Bien, cambiamos intérprete. Muchas gracias, Sebastián. Em, Retomo entonces. Otro de los elementos, otro de los puntos, perdón, que aparecen en este capítulo tiene que ver con los componentes de la lengua de señas y uno de ellos es cómo se conforma una seña, ¿cierto? Podemos ver en la imagen en el dibujo, ¿verdad? Lengua de señas, que es la seña de lengua de señas y necesita las dos manos. Las manos están abiertas, ¿verdad? Con los dedos extendidos y abiertos. Una mano está mirando con la palma hacia adentro, la otra mano está mirando con la palma hacia afuera y tienen un movimiento circular que se da en el espacio neutro, ¿verdad? Hacia frente al pecho, más o menos, frente al tronco. Esos elementos conforman una seña, así como las letras conforman una palabra. De eso da cuenta un poco eh, este tema. Luego, otro de los componentes tiene que ver con distintos recursos o distintos elementos que tienen las lenguas de señas en general. Por supuesto, la lengua de señas también, chilena también. Por ejemplo, distintos tipos de verbos, que no son los mismos verbos que tiene el español, son distintos. También hay ciertas formas de expresión de la lengua de señas y elementos de la lengua de señas que hacen posible transmitir acciones, sustantivos, adverbios en un movimiento con una forma de las manos. Esos son los clasificadores, que esta forma de la mano permite a través del movimiento en el espacio dar mucha información. También hay distintos tipos de clasificadores y em, están también descritos en este capítulo. Otro de los elementos que usan mucho las personas sordas en sus narraciones y en la forma de expresión se llaman cambios de rol, que les permite dar cuenta de conversaciones que han tenido o dar cuenta de acciones que se han desarrollado o que alguien ha desarrollado en el pasado. Por otro lado, otro de los importantes recursos o elementos de la lengua de señas son los movimientos no manuales, que no se hacen con las manos. Tienen que ver con movimiento de las cejas, movimiento de las pestañas, de los ojos, perdón, movimiento de las mejillas, movimiento de los labios, de la cabeza, de los hombros, del tronco. Esos movimientos a veces dan mayor énfasis o mayor intensidad al contenido que se está expresando en la lengua de señas, a veces implican algún adverbio, a veces implican alguna preposición. Por lo tanto, estos movimientos que no necesariamente son de las manos son elementos fundamentales en la expresión a través de la lengua de señas y a través de la lengua de señas chilena en particular. También se describen en este capítulo. Finalmente, en esta parte
también se da a conocer el alfabeto manual chileno, que corresponde a formas que tienen las manos para designar las distintas letras del abecedario del español. Como dice aquí que es chileno y como habla de lengua de señas chilena, por supuesto que se refiere a nuestro país y no es necesariamente el mismo que se utiliza en otros países. La siguiente. El otro apartado de este capítulo se refiere a cómo se puede ir desarrollando la lengua de señas en la escuela y aborda este tema a través de distintas preguntas. Estas preguntas están puestas aquí en estos puntos, ¿verdad? Que no están puestas como preguntas. Se responden a través más o menos de estas ideas que son, creo yo, fundamentales. Primero, cómo el establecimiento debe otorgar el mismo estatus a la lengua de señas y al español. Por ejemplo, cómo es necesaria la presencia de personas sordas. Y si no hay personas sordas en la escuela, entonces cómo buscar contacto con personas sordas, cómo buscar eh, agrupaciones de sordos en la región, otras escuelas donde sí hayan educadores sordos, o bien hay un Centro de Educadores Sordos de Chile, que es una organización que han generado las propias personas sordas que trabajan en distintos establecimientos. Hay profesores de educación básica, profesores de educación diferencial, técnicos en educación especial, personas sordas que tienen mucha experiencia trabajando en la escuela, que también pueden ser un referente y un buen contacto. Por otro lado, se pregunta sobre actividades que se pueden realizar y así se mencionan, por ejemplo, algunas como las que aparecen aquí, ¿verdad? Que tienen que ver con algunas actividades más dinámicas, actividades para poder interactuar con otras personas y puede ser a través de la lengua de señas, a través de imágenes, pero también fomentando siempre el desarrollo no solo en la comunicación, sino que también del pensamiento, la reflexión, las habilidades superiores, ¿verdad? Del lenguaje. Se mencionan aquí al final videollamadas, por ejemplo, pensando en cómo se pueden hacer actividades en conjunto con otras escuelas. Hoy día la tecnología permite ese contacto incluso fuera de la región o incluso fuera del país. Por lo tanto, ahí también se pueden generar instancias de contacto con otros niños, niñas, jóvenes sordos, otras personas también de la ciudad, de la región o incluso del país. Y así también competencias, el área deportiva o el ámbito de los deportes es muy rica para poder hacer actividades más allá de la escuela que permitan ese contacto más cotidiano y más natural, ¿verdad? A través de la lengua de señas o a través de las posibilidades de comunicación que las propias personas sordas van generando. Finalmente, la última pregunta que responde este punto o este apartado del capítulo dice relación con la evaluación, de cómo evaluar, ¿verdad?, que el estudiante va progresando en el desarrollo, en la adquisición de la lengua de señas. Y así se proponen algunas ideas. En general, en Chile no hay pautas todavía tan estandarizadas, ¿cierto? Pero sí hay algunos proyectos en que han ido desarrollando pautas de evaluación en el desarrollo de la lengua de señas para estudiantes sordos y ojalá se vayan publicando, difundiendo, hay que estar siempre atento a ello. Aquí tomamos algunas ideas que ha publicado la Confederación Nacional de Sordos de España, que da cuenta de cómo ir observando, cómo que produce el estudiante, qué es lo que usa el estudiante, observar e identificar cómo usa la mirada, que es un elemento muy importante en la lengua de señas, qué tipo de vocabulario va incorporando, cuánto le interesa comunicarse, observar cómo se relaciona en el aula, cómo se relaciona fuera del aula, cómo hace para pedir información o para entregar información. Ir observando entonces distintos aspectos que dan cuenta de cómo va progresando en el desarrollo de la lengua de señas. Ahí hay algunas pistas para obtener como base. La siguiente. El capítulo 7 aborda entonces ahora la segunda lengua, ¿cierto? Abordamos la primera lengua en el capítulo 6, ahora la segunda lengua que es el español, fundamentalmente el español escrito. Y aquí se presentan cuatro estrategias, cuatro metodologías diferentes, eh, con distinto sustento además,
que pueden ustedes ir mirando. Si quieren profundizar, me pueden también escribir para hacer contacto con personas que han ido desarrollando estas distintas estrategias. Y la primera de ellas, que está además desarrollada por Vianney Sierra Alta, se trata de la que ustedes ven ahí, el puente de Danán. Tiene que ver con cómo una lengua, desde un punto de partida, en este caso la lengua de señas, sostiene, ¿verdad?, el traspaso, el desarrollo a una segunda lengua, que es el español. Cómo desarrollar la lengua de señas y recoger la expresión natural del estudiante, paso a paso puede llegar a lograr, ¿no es cierto?, expresarse de manera escrita en español y leer en español. Menciona varios aspectos que son importantes de tener en cuenta. Sin embargo, yo aquí solamente he tomado los 5 pasos que presenta esta metodología, que es partir de una narración, ¿no es cierto?, de un adulto sordo, de algún coeducador sordo, por ejemplo. Luego, que el estudiante narre esa historia, ese cuento que acaba de observar. No importa si no lo hace igual, lo importante es que se exprese. Luego, cómo esa expresión desde la lengua de señas la puede ir poniendo de manera escrita, a lo mejor a través de algún esquema visual, no necesariamente de las palabras en español, sino que como traspasa desde su propia primera lengua hacia el papel, ¿cierto? Luego un segundo ejercicio en que puede ir escribiendo de manera espontánea, asociando un poco al español, y luego un tercer ejercicio en que puede ir escribiendo ya más directamente hacia el español. Por supuesto, mediado por los profesores, adultos, sordos, oyentes, etcétera, quien trabaje con él. El siguiente. Una segunda estrategia o metodología tiene que ver con estrategia cognitiva para la lectura y la escritura. Está basado en el libro Lectores Sordos Bilingües, un logro posible, de las autoras Valeria Herrera y Verónica de la Paz. Ellas proponen una serie de aspectos que han identificado en las propias personas sordas, de cómo han llevado, cómo han desarrollado ellas la lectura y la escritura, y ponen acento además en aspectos como en las habilidades de pensamiento de orden superior, que es importante desarrollar. Ponen acento en la comunicación que tiene que haber entre los profesores y sus estudiantes sordos, ¿verdad? Cómo hacer visual, cómo hacer visible, ¿verdad?, ciertos elementos ayuda a la mayor comprensión. Cómo hacer que la enseñanza sea explícita, que los estudiantes sepan además lo que están aprendiendo y hacia dónde avanzan, y cómo propiciar la mediación y se vayan construyendo bases firmes que permitan, o que sean un andamiaje que permitan sostener los aprendizajes que se van incorporando. Ellas proponen algunas pautas, ¿verdad?, que han desarrollado las propias personas sordas a propósito de las estrategias que han ocupado, tanto para la lectura como para la escritura, que están, por ejemplo, en el cuadro que ustedes ven. La siguiente. La tercera estrategia que se observa en este capítulo es la de logogenia. Tiene que ver con iniciar una inmersión en el español escrito para los estudiantes. Está basado, perdón, este trabajo, este apartado en el trabajo que ha desarrollado Liana Fernández et al. En 2020, y apunta a cómo ir propiciando eh, un ambiente, ¿no es cierto?, en el que se puedan estar inmersos en el español escrito los niños, niñas o jóvenes sordos. Y lo que se pretende es, a través de información lingüística, es decir, a través de órdenes más bien, ¿verdad?, para que quede más claro. eh, lo que se propicia es que a través de órdenes, inicialmente, a través de órdenes, el estudiante vaya observando las palabras y asociando a las acciones y asociando a los objetos esas palabras. De manera natural se van activando ciertos mecanismos de cómo se adquiere una lengua, eh, pero de manera construida, ¿no es cierto?, intencionada.
cómo a través del uso, observando esas palabras y usándolas en la comunicación y en las acciones que se desarrollan, el estudiante entonces empieza a observar y a generar estos mecanismos. Se presentan siempre dos oraciones, lo que se denomina pares mínimos, que se diferencian en un solo elemento. Por ejemplo, que se diferencian en el sustantivo o que se diferencian en el artículo. De manera que el estudiante comprenda, vaya de manera natural, ¿no es cierto?, en este ambiente que se ha construido especialmente para eso. De manera natural va estableciendo las relaciones entre lo que hace, lo que observa y las palabras escritas. Luego se van comprendiendo nuevas palabras, oraciones más complejas, se va aumentando entonces también el interés del estudiante por leer más y conocer más, es lo que propone, ¿no es cierto?, esta metodología. Y más adelante, en la medida que va incrementando este vocabulario y las estructuras, ¿no es cierto?, en el español escrito, se van realizando otro tipo de actividades a través de preguntas, de cuentos, de adivinanzas y de otras posibilidades. La última estrategia que aborda este capítulo es el método global que se ha trabajado desde años atrás, ¿cierto? Desde el Ministerio de Educación, o sea, impulsado para estudiantes con discapacidad intelectual, pero que en general son muy apropiadas para cualquier estudiante. En el caso de los estudiantes sordos es bastante interesante lo que se puede avanzar en términos de la lectura o el desarrollo del español en su modalidad escrita, asociando la palabra escrita con la imagen. También puede ser con la seña, naturalmente. Propone 4 etapas desde lo más inicial o básico, que es el desarrollo de la percepción y de la discriminación, aquello que se observa y diferenciar objetos y figuras diferentes, ¿cierto? Luego se avanza a una segunda etapa de percepción global de las palabras, de cómo se van reconociendo palabras, ¿verdad?, que están escritas, asociándolas a la imagen. Luego se avanza a una tercera etapa en la que ya se van aprendiendo nuevas palabras y nuevas estructuras o nuevas combinaciones de palabras, ¿cierto? Y se van reconociendo además las sílabas que componen una palabra o cómo se forman las palabras. Y una cuarta etapa en la que definitivamente se progresa en la lectura. Además, también el Ministerio de Educación, a través de Educación Especial, ha fomentado los clubes de lectura como una muy interesante estrategia para leer de manera colectiva, en grupos, em, compartiendo las lecturas, expresándose a partir de ello también. Estas 4 estrategias entonces son una base, son una propuesta. Pueden ustedes ir profundizando alguna de ellas en la eh, bibliografía, por ejemplo, dispuesta en el mismo documento. El último capítulo del documento de orientaciones se refiere específicamente a la pedagogía sorda, que tiene que ver con aquello que las personas sordas o la forma en que las personas sordas transmiten su cultura y su lengua y cómo enseñan a las personas, a los niños, niñas y jóvenes sordos. Y de ahí, Maribel González, que es quien escribió además este capítulo, nos da cuenta de distintas características que se han identificado en cómo las personas sordas enseñan, ¿no es cierto?, en contextos educativos. Y ella menciona fundamentalmente 3 estrategias. Uno, cómo promueven los educadores sordos el desarrollo integral de los estudiantes sordos, desde cómo impulsan su desarrollo cognitivo o cómo dan posibilidades de utilizar distintas modalidades, visual, gestual, táctil, o cómo van creando espacios, ¿no es cierto?, en que los estudiantes sordos se sienten seguros y dispuestos a la comunicación, cómo van desarrollando además la lengua de señas en particular de manera natural y de manera progresiva, y cómo también van transmitiendo esta posibilidad de vivir en dos mundos.
Por otro lado, otra de las estrategias que aquí se mencionan tiene que ver con cómo transmiten o cómo enseñan, ¿no es cierto?, la cultura sorda en las distintas etapas de los niños, niñas y jóvenes y cómo manejan el aula, desde el espacio, desde cómo participan y desde el uso de diferentes herramientas más visuales o recursos más visuales. Es interesante poder ir incorporando entonces aquello a las escuelas de manera de potenciar, ¿no es cierto?, la educación y el desarrollo más integral de los estudiantes. La siguiente. Tenemos aquí entonces un espacio para preguntas. Me voy a ir al final. Si hay preguntas que quedan sin responder, vamos a intentar descargar el chat para ir en los próximos webinars incorporando elementos que ustedes tienen, de los que ustedes tienen inquietudes. También a lo mejor en algunos documentos que podamos ir publicando, ¿cierto? En los que paulatinamente vayamos también respondiendo o acogiendo algunas de las siguientes, de las consultas que ustedes nos dejan. Voy a leer desde las últimas hacia adelante ahora. Me las mueven. Preguntan si existen orientaciones específicas para estudiantes de prebásica o del nivel de educación parvularia, ¿verdad? También. En este minuto no, estas orientaciones abarcan en general los distintos niveles educativos. La idea es que cada establecimiento, de acuerdo a su realidad, pueda contextualizar, ¿no es cierto?, estas bases generales que se dan. Aparecen algunos ejemplos en asignaturas de educación básica, como vimos en las adecuaciones curriculares, en el capítulo de adecuaciones curriculares, pero pero esos ejemplos se pueden tomar como referencia para los núcleos de aprendizaje en educación parvularia o para otras asignaturas de educación media, por ejemplo. Siempre piensen que todo lo que está contenido en este documento es un referente y la idea es que en sus establecimientos, dependiendo si están más o menos avanzados en el ámbito de educación de sordos, pueden ir recogiendo aquello que ustedes sientan les hace más sentido, aquello que ustedes sientan responden mejor a las necesidades que como establecimiento tienen. Si tienen duda o necesidad de profundizar en algo específico que aquí no aparece, no hay problema en que me escriban un correo, por ejemplo. O bien van a ver más, pueden dejar aquí la consulta específica de algún tema. Además, también se supone al final vamos a hacer una pequeña encuesta, esperamos, ¿no?, que puedan ahí responder y vamos a ir abordando estas temáticas más específicas también en los próximos webinars que vienen. Recuerden que es un ciclo y este es el primer seminario de todos. Sí, se va a compartir la grabación y la presentación. Em, el intérprete debe acompañar al estudiante durante los recreos, preguntan. Si un estudiante no es sordo, pero por daño neurológico no puede hablar, también se pueden aplicar estas estrategias. Si son sordos los intérpretes y los facilitadores o los profesores oyentes, o cuál de todos, queda a criterio del PIE qué asignatura se pueda eximir. Presentan química física y el correo al que pueden escribir son algunas de las preguntas. A ver, anteriormente ya comenté respecto del intérprete y su labor fundamentalmente en la sala de clases y en actividades educativas que puedan ser fuera de la clase también, fuera del aula, perdón, también. El tema del recreo creo que es un espacio en el que es importante que los estudiantes interactúen con sus compañeros, con sus pares. Ojalá hayan más estudiantes sordos en la misma escuela, no solo uno, ¿cierto? Ojalá 10, 20, 50, bueno, los que puedan haber, ¿cierto? Eso ayuda mucho a los espacios de manera de interacción más natural, sordos con oyentes, oyentes con oyentes, eso es natural. El intérprete no tiene por qué mediar en eso, ¿cierto? Es importante propender a la autonomía de los estudiantes, además. Si es al inicio del año, perdón, nunca ha tenido nunca ha entrado, nunca ha estado en un colegio, no sé, porque es pequeño, no tiene una forma de comunicarse todavía. Claro, puede requerir más apoyo, pero que no debe ser algo permanente. ¿M? El tema de la exhibición es complejo, perdón, voy a tomar un poco de agua. El tema de eximir de asignaturas es complejo.
La idea es no eximir de las asignaturas. Los estudiantes, las estudiantes sordas en cualquier etapa de su desarrollo pueden perfectamente aprender absolutamente todo. Lo que necesitan es una base de desarrollo del lenguaje. Al inicio probablemente se requieren apoyos más intensivos. Lo importante primero que todo es asegurarse del desarrollo del lenguaje, es decir, que pueda pensar, que pueda razonar, que puedan ¿cómo se llama?, inferir, que puedan eh, reflexionar, que puedan entender la consecuencia de una causa, etcétera. Eso es importante. A través de la lengua de señas, a través del español, de las posibilidades que tengan a su alrededor. La lengua de señas es una vía muy natural para desarrollarlo. El español es más complejo, ¿sí? Para llegar a un desarrollo más superior del lenguaje. Trabajar en eso no significa eximir de asignaturas. Vimos en las adecuaciones curriculares posibilidad de priorizar algunos objetivos sobre otros, posibilidad de graduar la complejidad de algún objetivo, posibilidad de que un objetivo dure más tiempo, se trabaje durante más tiempo con un estudiante. Incluso a lo mejor se requiere en algún caso eliminar algún objetivo, pero incluso en música, incluso en inglés, es posible absolutamente trabajar con los estudiantes. En química, en física también, pero probablemente para llegar a contenidos complejos de relaciones, de razonamiento matemático, por ejemplo, pensando en física, que tiene mucha matemática, requiere desarrollo del lenguaje. Creo que no es la meta eximir, pero tienen que ir viendo de aquellas adecuaciones o de aquellos criterios para tomar decisiones de acuerdo a lo que el estudiante requiere para ir avanzando en su aprendizaje. ¿Sí? Piensen en el decreto 67 y cómo propone en términos de la evaluación y la promoción de los cursos. Y ahí tiene que ver un poco el tema de la exhibición, que no es lo más recomendable. Todavía hay algunos minutos para algunas otras preguntas. Hay un estudiante que escucha pero que no puede hablar. Por supuesto que se pueden aprovechar estrategias si ustedes creen que van a favorecer su posibilidad de comunicación. Ni un problema. Por supuesto que sí. Insisto, tomen este documento y todos los contenidos que hemos visto tiene como un referente. Por supuesto que lo pueden adaptar a todas las realidades de sus establecimientos. Aquellos que están recién iniciando, alguien consultaba, ¿y cómo iniciar? Aquellos que están recién empezando, aquellos que ya están con más experiencia, escuelas especiales de sordos también pueden a lo mejor enriquecer sus prácticas a partir de algunos elementos que aquí se ven, o escuelas que nunca han tenido sordo y recién están empezando, partir paulatinamente desde el principio, desde conocer un poco más allá al estudiante, etcétera. Siempre tengan la posibilidad de adaptar, de hacer, de contextualizar, de hacer cercano a sus realidades lo que en estas orientaciones se expone. Para estudiantes con hipoacusia, para estudiantes con diagnóstico de sordera, que yo digo en general estudiantes sordos, ¿sí? A propósito de la exhibición, pregunta si no saben lengua de señas, si se puede eximir de inglés. Em, yo creo que no es eximir la palabra, tal vez priorizar algunos objetivos. Es probable, y lo que pasa, por lo menos en mi experiencia, al tener inglés los estudiantes potenciaban mucho el desarrollo del español y fortalecían el desarrollo de la lengua de señas. Por lo tanto, creo que hay que tomar, sobre todo en el ámbito del lenguaje, ¿verdad? De la lengua, lenguaje y comunicación, inglés, por ejemplo, o incluso música puede ser también un muy buen apoyo, son asignaturas que permiten fortalecer el desarrollo del lenguaje y la expresión. Aprovechen como una oportunidad esas asignaturas. Eximir al estudiante y eliminar eliminar todos los objetivos no enriquece su desarrollo, al contrario. Vean si hay algún objetivo que les permite comenzar a expresarse, si lo puede hacer en lengua de señas y lo asocia a una imagen, lo puede asociar a una palabra, al mismo tiempo no pasa nada. Eso enriquece o al menos está expuesto a estos distintos idiomas. Pero que el foco sea el desarrollo de la lengua de señas si es que no lo ha desarrollado. ¿Sí? Yo creo que esas pueden ser una posibilidad.
si un estudiante sordo no está en clase, ¿tiene que estar igual en la clase el educador sordo o el intérprete? Em, si es recomendable enseñar, al menos el abecedario, a todos los estudiantes. Quien enseña la logogenia y por ahí a respecto de la L2 también. A ver, respecto de la participación o la presencia de intérpretes o educadores sordos en la sala de clases, si no está el estudiante sordo, yo creo que ahí se puede aplicar un poco el sentido común, aplicar criterio y también va a depender mucho de la realidad de la escuela. Por ejemplo, si no vino el estudiante sordo, pero el educador sordo, estando en la clase, puede observar la actividad, tener el material y luego trabajar con el estudiante esa clase, podría quedarse en la sala. Si no está el estudiante y el intérprete tiene ese espacio, si no está en la sala de clase y tiene ese espacio para preparar algún material que tiene que traducir, por ejemplo, y que va a beneficiar al mismo estudiante, mejor que ocupe esa hora en hacer la traducción del material a la lengua de señas, por ejemplo. Entonces, creo que va a depender mucho de las necesidades que tiene el estudiante, de la dinámica que tiene el establecimiento y las decisiones que el equipo de aula tome en función de beneficiar lo más posible, entregar una mejor respuesta al estudiante según sus necesidades. Y aprovechando, por supuesto, el potencial que tienen los profesionales dentro de su rol y dentro de su labor, por supuesto, sin salir de ello. La L2, la segunda lengua, es decir, el español escrito, sí se va a impulsar de parte del ministerio. Tanto la lengua de señas como el español son importantes en su desarrollo y estamos trabajando para crear cursos de capacitación, no necesariamente este año, puede ser para el próximo año, específicamente con foco en alguna de estas lenguas, la primera o la segunda, lengua de señas o español. Cursos también autoinstruccionales que puedan ir tomando algunas de las estrategias que hemos visto y otras acciones más también, o estos webinars, probablemente va a venir alguno específicamente referido al español, alguno específicamente referido a la lengua de señas, en este ciclo que se va a dar a lo largo del año. Y no me acuerdo de la otra pregunta que había leído. La logogenia, pueden mandarme un correo, hay personas que trabajan en esa metodología, así como también en las otras propuestas, y se puede tomar contacto con ellos. Y de las últimas, en la educación parvularia, ¿qué orientaciones son necesarias? Y si hay algún material para estudiantes que no manejan lengua de señas. Hay material, o sea, para aquellos estudiantes que no manejan lengua de señas, si es que manejan español, los videos son con subtítulos, son gráficamente, visualmente muy atractivos y se puede ir viendo la información. Hay otros videos también, no para sordos, que también son muy ilustrativos. Creo que pueden ir tomando ese material y aprovechándolo, ¿sí? Y en educación parvularia, fundamentalmente es que lo mismo que he dicho es el desarrollo del lenguaje, la interacción con sus pares, el entender cómo uno puede comunicarse. Yo creo que el foco es la comunicación, fundamentalmente. Bien, vamos a seguir en esta hora, media hora que nos queda. Les tengo aquí entonces la primicia. La primicia, por lo menos yo estoy muy emocionada de presentar esta parte, que tiene que ver con que este mismo documento de orientaciones, con los distintos capítulos que hemos visto hasta ahora, lo estamos disponiendo en una versión en lengua de señas chilena. Tengo entendido, tal vez me equivoque, al menos como Ministerio de Educación, que los distintos documentos de orientaciones que hemos sacado no tienen una versión en lengua de señas, por lo tanto es la primera vez que intentamos hacer accesible esta información no solamente para profesores, profesoras y profesionales oyentes, sino también para profesoras, profesores, educadores sordos. En este momento tenemos ya en nuestra página web dos videos, como ustedes ven ahí en pantalla. En total son 6 videos.
Cada video va abordando un apartado o algunos capítulos o un capítulo de algún capítulo de un apartado, de uno de los apartados. Y en este momento ya tenemos listos y publicados en nuestro portal web dos de ellos, que son los que ustedes ven ahí. Del primer apartado, el capítulo 1 y 2, que tiene que ver con el marco normativo y la educación de personas sordas. Y del cuarto apartado, tenemos el capítulo 8 y la introducción, que tiene que ver con educación intercultural bilingüe para personas sordas. Estos dos videos que hoy día están son los primeros. Pronto en las próximas semanas, vamos a ir subiendo el segundo video con el capítulo 3, el tercer video con el capítulo 4 y 5, y así sucesivamente. No contienen toda la información, todo el contenido que tienen el documento de orientaciones. Es extenso, más de 100 páginas, por lo tanto serían muchos videos muy largos. Lo que hemos podido hacer es un resumen, no tan resumido, un resumen con aquellos contenidos fundamentales de cada capítulo que están narrados en lengua de señas, tienen ahí algunos elementos visuales también que los pueden guiar, pero en vez de contarles, creo que es mejor que ustedes mismos lo vean. Entonces, María Paz, si puedes dejar de compartir pantalla, voy a tratar de compartir pantalla yo y mostrarles entonces esta primicia. Denme un segundo, que por ir para un lado me fui para el otro. Aquí está. Perdón, antes de eso. Voy a sacar la pantalla porque me fijé que tengo que poner sonido para los oyentes. Y ahora sí. Entré a la página de educación especial. Sí, la están viendo, ¿verdad? Que yo no los veo. Bien, entré a la página de educación especial. Voy a hacer clic aquí en esa información relevante. Y si ustedes ven, en estas pestañas azules hay una pestaña que se llama Educación de estudiantes con discapacidad auditiva. Si uno hace clic, se despliegan tres pestañitas. Cada una de ellas bueno, me estoy adelantando, pero bien. Aquí dice orientaciones técnicas para estudiantes sordos. Si ustedes hacen clic, se cargan. Está la introducción, muy importante que la lean. Y está el documento de orientaciones técnicas, que es en el que hemos ido hoy día presentando, ¿cierto? Y está aquí el capítulo 1, perdón, el video 1 con el primer apartado y los dos primeros capítulos. Pero está sin sonido. Primer apartado, Marco normativo y educación de personas sordas. Capítulo 1, Marco normativo. En Chile existe un amplio cuerpo normativo que lleva a identificar aquellos elementos esenciales que deben tenerse en cuenta referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva, independiente de sus grados de pérdida. La norma de más alta jerarquía a nivel constitucional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008. Reconoce la identidad cultural y lingüística de las personas sordas. Estas características se deben considerar en la educación de sordos bajo el gobierno de don Manuel Montt, que actualmente se llama Ann Sullivan, ubicada en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Luego, en 1854, se crea la Escuela para Niñas Sordas. Se cree que en esos años la educación se basaba en la lengua de señas con influencia de profesores franceses e italianos. En 1880 se realiza en Milán un congreso de educación en el cual se dispone que la educación para sordos se centrará en el desarrollo de la lengua oral. En pocas escuelas, como la anglicana de Temuco, se mantuvo la educación a través de la lengua de señas durante esos años. Después de 1960, que con estudios lingüísticos considera los procesos educativos a través de la lengua de señas. Esto se diferencia de los establecimientos con PIE, en que solo el 20% cuenta con educadores sordos o intérpretes, además en
Luego viene, si ustedes ven, perdón, ¿dónde estoy? Ushuaia, la ciudad más Ah, se fue deprimente para otro de toda lado. Argentina. Hablemos de Espérenme, eso. ¿sí lo puedo ver? Ahí. Bien, y em, luego, como ustedes ven, próximamente vamos a ir subiendo los otros videos y tenemos también el cuarto video del cuarto apartado, que en este caso tiene el capítulo 8. Si ustedes hacen clic, pueden ver el video. Cuarto apartado. Educación intercultural bilingüe para personas sordas. Introducción. Avanzando hacia una educación intercultural. Salas en semicírculo, profesores y profesionales competentes en lengua de señas, currículum plenamente accesible en lengua de señas y español abordado como segunda lengua. Los establecimientos tradicionales con programa de integración escolar, o SINEL, donde la explícita muestran las diferencias que existen entre su experiencia de ser sordos y la sociedad en que habitan mayoritariamente oyente. Se trata de enseñar a los estudiantes cómo funciona cada uno de estos mundos. A nivel, la cultura sorda se transmite a través de la presencia de un adulto sordo, ya que en su forma de ser, actuar, relacionarse y su experiencia de vida como tal, están inmersas en el educativo. El manejo de los turnos es algo característico de los educadores sordos y Bien, espero que lo hayan visto, ¿cierto? Como ustedes ven, entonces el documento de orientaciones no solamente se puede descargar en su formato en PDF, donde ustedes lo pueden eh, revisar, ¿cierto? De manera digital. También llegó a los establecimientos de manera impresa, ¿cierto? El documento impreso llegó, se supone, a el 2023 a establecimientos educacionales que tienen estudiantes sordos de acuerdo al registro de esa época, ¿cierto? Y también a otras instituciones, universidades, organizaciones que tienen que ver con la educación. Y ahora también entonces en este nuevo formato, eh, conteniendo lengua de señas chilena. Agradecemos a Red APIS que ha hecho posible, ¿verdad?, este trabajo y esperamos entonces que también las profesionales, profesores, profesoras, educadores sordos puedan entonces acceder con mayor fluidez a este contenido. Pueden revisarlo una vez, dos veces, pueden a lo mejor poner en pausa para leer con más tranquilidad y esperamos entonces que sea un ¿cómo se llama? Que sea un buen recurso. Preguntan si está disponible en YouTube. Efectivamente, está disponible en YouTube. Nosotros hemos puesto el enlace en nuestro portal web, pero está en el YouTube del canal, en el canal YouTube del Ministerio de Educación. Así que lo pueden también ver ahí. Esa es una de las tremendas noticias que teníamos para ustedes. Antes de volver a la presentación, voy a volver a compartir pantalla y en realidad lo que viene tiene que ver justamente con otros contenidos que estamos poniendo a disposición, además de esta versión en lengua de señas de las orientaciones específicamente, ¿cierto? Voy a volver a compartir pantalla con lo mismo que teníamos. Entonces, espero que lo vean, ¿cierto? Bien, como les decía, cuando ustedes entren al el sitio web de educación especial, que es especial.mineduc.cl, solo tienen que escribir eso y automáticamente se abre la página. Van aquí al lado derecho, hay unas barras azules y hay una que dice Educación Estudiantes Discapacidad Auditiva. Tiene tres pestañas. En la primera, voy a hacer clic, ustedes van a encontrar información general del ámbito de la educación de personas sordas. Tenemos un documento de acciones que se han desarrollado desde el 2008 a partir de un programa de fortalecimiento de la educación de estudiantes sordos que se empezó a desarrollar en esa época hasta hoy día.
distintos proyectos, distintas acciones, jornadas, proyectos de tecnología, etcétera. Varias acciones que se han desarrollado. Por otro lado, van a encontrar y poder descargar también una presentación que tiene información acerca del panorama de la educación de sordos en nuestro país y aquellos y algunos aspectos fundamentales que creemos importantes tener presente para la educación de sordos. También hay un panorama por región que a lo mejor les puede interesar ver de cantidad de establecimientos y cantidad de estudiantes sordos, intérpretes o educadores sordos presentes en la región. También hemos publicado una minuta con resultados de un proceso de evaluación en el perfil de coeducador sordo de lengua de señas chilena y cultura sorda y en el perfil de intérprete de lengua de señas chilena en el contexto educativo para que conozcan también y esté, digamos, a disposición de la comunidad la información de cómo ha sido llevado a cabo el proceso de evaluación y la certificación. Hoy día ya tenemos educadores sordos e intérpretes certificados para el ámbito educativo en particular. Y finalmente también encontrarán un documento con una propuesta que se trabajó con universidades, con distintas universidades del país, de manera de sentar las bases y avanzar, ojalá, a crear una carrera de intérpretes, pero también nos abre el desafío de crear carreras para personas sordas, ¿cierto? Para educadores sordos. Por otro lado, encontrarán una pestaña dedicada a un ciclo de distintas acciones que se realizó el año pasado, desde fines de octubre hasta noviembre, ¿no es cierto? Y durante noviembre se hicieron diferentes acciones, por ejemplo, webinar como este, seminarios web o conversatorios, algunas mesas temáticas también. Se hizo también un seminario presencial de lingüística de la lengua de señas y ese material lo van a encontrar aquí. Cada una de las pestañas tiene tanto el video del webinar y algunas de las presentaciones, que en este caso no se han subido aún. Pero en general vamos a seguir nutriendo, ¿verdad? Esta página está en absoluta construcción. Por ejemplo, aquí ya hay más material. Pueden observar y descargar las presentaciones que se hicieron en relación a esa temática. En este caso tenía que ver con políticas educacionales, políticas lingüísticas en el ámbito de educación de personas sordas y tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. También pensando en la educación temprana desde los primeros años. Por ahí alguien preguntaba en relación a esa etapa. Enseñanza de la lengua de señas, del español, también hay aquí algo de información. Seguiremos subiendo más presentaciones, estas son algunas que hemos ido subiendo hasta ahora, pero tienen aquí un material muy rico que revisar, que pueden además descargar en términos de las presentaciones que se hicieron en esas instancias. También pueden recurrir a ello. Bueno, están nuestras orientaciones, ahora también en formato en lengua de señas para que ustedes lo puedan revisar. Y vamos a ir también agregando en el futuro algunos otros recursos, ¿sí? Recursos materiales también. Pero hoy día, más allá de esta página específica para el ámbito de educación de personas sordas, también existe una pestañita aquí al final, como ustedes ven, que se llama Recursos de apoyo al aprendizaje. Aquí hay material para la familia, de hecho aquí hay una guía para la familia de niños y niñas sordos, también para los niveles iniciales de educación parvularia puede ser muy buen referente para trabajar con la familia, pero en otras etapas también de educación básica e incluso de educación media hay familias que requieren más apoyo para aceptar un poco la condición del hijo, de la hija, pero también para ofrecer un ambiente un poquito más enriquecido también. Y hay también recursos para docentes, no solamente en relación a las personas sordas, también en general ustedes pueden encontrar también para otras condiciones de los estudiantes, pero en particular para sordos, aquí hay un diccionario, hay también unos libros de lengua de señas, de un curso que se hizo hace años, y más abajito, si ustedes leen recursos educativos digitales, tenemos aquí recursos educativos
para educación básica, para educación media, que están en lengua de señas, narrados por profesores sordos. Voy a abrir el de media. Hay algunos que pueden ocuparse también en educación parvularia, pueden observar a lo mejor algunas temáticas que les puedan servir en primero básico, en la asignatura de lenguaje y comunicación hay algunos cuentos que absolutamente pueden ser desde niños más pequeños, incluso para niños más grandes también. Entonces los invito a ir revisando un poquito este material. En lengua y literatura, ustedes ven aquí, hay eh, de séptimo a cuarto medio varios videos y para cuarto medio otros videos más. Si ustedes pinchan, ahí aparecen. Aquí son videos que están con intérprete de lengua de señas, también son solo intérpretes sordos, también están subtitulados y tienen una gráfica muy clara para como de apoyo a los aprendizajes, así es que independiente que sepan o no lengua de señas, creo que pueden ser buenos materiales. Pueden ustedes, en cualquiera de los videos, si ustedes ven, hay al lado derecho, arriba, en la parte superior derecha, unas líneas con una flechita. Ahí dice lista de distribución. Si ustedes pinchan ahí, les van a aparecer todos los videos que están para esta asignatura en estos cursos. Y pueden seleccionar de acuerdo al nombre el que ustedes quieran. También pueden pinchar donde dice arriba, em, ¿cómo se llama el gato? LSCH, Ed Media, L y L lenguaje, ¿verdad? De lenguaje. Ustedes pinchan ahí y los va a llevar al sitio del YouTube donde está listado de distintos videos. Si ustedes ven, me voy a poner pausa. Aquí al lado derecho, si ustedes pinchan en el título, aparecen todos los videos para esa asignatura de estos distintos cursos, que son desde séptimo a cuarto medio, ¿sí? Entonces pueden ubicar ahí harto material para distintas asignaturas en distintos cursos. Así que los invito a revisarlo. Y también, no solo hasta ahí, y ya termino con esto, esto lo vimos en recursos educativos digitales, cápsulas de educación básica, educación media. Arribita dice recursos educativos digitales, red. Hay una pestaña, hay pestañas para condiciones o necesidades diversas de estudiantes, ¿cierto? Para quienes requieren acceso al computador, quienes requieren tableros de comunicación. Ahí hay varias enlaces que les pueden servir y también hay algunos recursos educativos digitales que incorporan la lengua de señas chilena, que no necesariamente son del Ministerio de Educación. Como ustedes ven, hay series en el ámbito de las ciencias naturales en este caso, páginas o plataformas que tienen posibilidades con la lengua de señas, cuentos en videos narrados también por personas sordas, canciones. Aquí hay también para educación parvularia que por ahí preguntaban para el desarrollo del español escrito, también aquí un software. Entonces hay bastante material al que pueden acceder, no solamente hecho por nosotros, como les decía, sino también em, desde otras, digamos, desde otras plataformas que están a disposición de la comunidad. Y lo último también al final hay unas cápsulas para la implementación curricular que puede servir para profesores, para las familias, tienen información sobre sexualidad, sobre familia, discapacidad, cómo implementar el currículum, etcétera. Hay algunos videos que están además con lengua de señas en una versión con lengua de señas que ustedes pueden pinchar y ver. Así es que tienen amplio, diferentes posibilidades, ¿cierto? Para poder ir aprovechando, ¿sí? Em, no sé si puedes compartir brevemente, María Paz, la presentación para ver si se me queda algo en el tintero. Ir hacia el final. Ahí está lo que ya les presenté y no se me quedaba nada en el tintero. Muchas gracias. Creo que ya no es necesario seguirla presentando, ¿cierto? La PPT. Solo quería asegurarme que no se me hubiera escapado algo.
Queda todavía entonces unos minutos para preguntas. Si existe alguna aplicación que nos ayude en el ámbito pedagógico. Bueno, em, efectivamente, por ejemplo, el que vieron de Sueña Letras puede ser una buena aplicación como software, ¿verdad? A través de Cedeti, que es una institución que es de la Universidad Católica, tienen página web, lo pueden buscar a lo mejor en internet. En particular, el Sueña Letras tiene que ver con el español. También tienen algunos cuentos narrados en lengua de señas, que tienen también el texto en español. Creo que también puede ser un buen material. El Educaseñas también, bueno, pueden buscar ahí mismo. Yo creo que ahí hay em, buenos elementos o sitios que pueden aprovechar. En el caso de tener estudiantes sordos en varios cursos de distintos niveles, pero que el colegio no tiene capacidad para contratar los intérpretes, ¿existe alguna orientación en relación a las cantidades de horas mínimas? ¿Algún incremento de subvención en este caso? Bueno, el incremento de las subvenciones solo para las escuelas especiales en cursos de hasta 8 estudiantes, entonces es complicada esa posibilidad. Recursos a partir de la subvención de educación especial diferencial, a través del PIE, ¿verdad? Son los recursos con los que se cuenta. No hay horas mínimas, como si uno piensa en horas mínimas requeridas, ojalá fuera toda la jornada. Si digo mínima 1 hora o 2 horas, me voy a quedar muy corta siempre. Entonces, del máximo que puedan ofrecer, dependiendo de sus condiciones, es lo que creo que pueden, desde donde pueden partir. Ojalá vayan sumándose estudiantes sordos a la misma escuela. Es importante, no solamente en términos de los recursos, desde luego, subvención de 10 estudiantes permite contratar más horas de profesionales que la subvención de un solo estudiante, pero también los estudiantes sordos, independiente de la edad y de la condición o independiente del grado de pérdida auditiva, hipoacusia o sordera, independiente de eso, necesitan el contacto con sus pares. A veces a veces creen que no lo necesitan. A veces los papás, mamás prefieren que estén en contacto con oyentes. A veces los médicos creen que es mejor que tengan contacto con oyentes. Bueno, es importante tener contacto con otros, pero por lo menos he visto mucho, más allá de lo que dicen las investigaciones, doy cuenta, digamos, de mi propia experiencia como profesora de sordos en integración. Cuando personas sordas que no han tenido contacto con otros sordos se encuentran con otros iguales, logran aceptarse a sí mismos también. No solamente aprender lengua de señas, hay personas sordas que hablan un perfecto español, pero que algo sienten que no es lo mismo que ser oyente y se dan cuenta, sobre todo en la adolescencia, de esas diferencias. Entonces, tener esa posibilidad de contacto con otros es fundamental. Ojalá hubieran más estudiantes en un solo colegio. Si no lo hay, si no hay horas suficientes, busquen otras alternativas, redes con otros establecimientos de la comuna, redes con otros establecimientos de la región, redes con otros establecimientos de otras regiones que tienen otras iniciativas, pueden emprender acciones en conjunto. Comuníquense a lo mejor con esta organización de educadores sordos, tal vez pueden generar algún proyecto y tener alguna o capacitación o apoyo, asesoría, por último, en línea, ¿verdad? A través de Zoom, si es que no es posible presencial, creo que hay posibilidades para ir abriendo esos espacios. Em, Quedan 3 minutos y el estudiante no maneja el español ni la lengua de señas, de donde se parte de la lengua de señas. Se parte desde la comunicación más elemental. Se parte con objetos concretos, con imágenes y con la seña, y luego con la palabra. Es muy común que no tengan ni el español ni la lengua de señas desarrollados. Mucho más común de lo que uno cree. Y a veces hay estudiantes grandes de 10 años, de 13 años, de 15 años que no han logrado desarrollar el lenguaje. Por eso, mientras antes estén expuestos a la lengua de señas, a la comunicación, es mucho mejor. El implante coclear no obliga a tener una comunicación solo de forma oral, no obliga a tener un intérprete, no obliga a nada.
El implante coclear es un buen dispositivo para potenciar la audición de las personas. No los convierte en oyentes, pero sí hay personas que logran un muy buen desempeño oral, un muy buen desempeño auditivo, pero no siempre se sienten completos así. El intérprete no le va a servir si no sabe lengua de señas a ninguna persona sorda, tenga implante o no tenga implante, escuche o no escuche nada, o escuche un poco. No le va a servir un intérprete si no sabe lengua de señas. Primero es importante que sepan lengua de señas el estudiante para poder, para que el intérprete tenga un propósito, ¿verdad? Y efectivamente sea funcional, cumpla una buena función de transmitir la información, de ayudar a la comunicación, ¿verdad? Si no sabe lengua de señas, no es obligación un intérprete, pero mi recomendación, y eso también en lo personal, por amigos sordos con implante coclear, que tarde descubrieron que eran sordos, que tarde accedieron a la lengua de señas y se arrepienten de no haberlo hecho antes. Muy bien el desarrollo oral, muy bien potenciar la audición, pero necesitan saber que son sordos igual, necesitan contactarse con otros sordos y desarrollar la lengua de señas les abre un mundo de posibilidades. Así que ojalá no sea privativo, ¿no es cierto? O exclusivo o excluyente. Bien, hay juegos con lengua de señas en una de esas páginas que estaban por ahí en nuestro portal web de lo que yo les mostré. Estamos ya en la hora. Voy a abrir mi cámara ya para despedirnos. Son los últimos momentos, ¿verdad? Así es que, bueno, no me voy a poner, no me voy a destacar para que no se pierda el intérprete. Pueden prender sus cámaras para yo verlos. Voy a poner aquí en galería. O si es que están con cámara. Ah, no tienen cámaras, porque este tipo de web, el Zoom, no lo tiene. Estoy acostumbrada al Zoom y a sacarnos la foto final y todo eso. Bueno. Nada más agradecer, creo que se quedan varias preguntas en el tintero. De todas maneras, vamos a tratar de capturar la mayor cantidad posible, ¿cierto? De ir incorporándolo en nuestros próximos documentos, en nuestros próximos webinars. Este es el primero, la idea es hacer 10 a lo largo del año, uno cada mes de aquí a diciembre, con distintas temáticas de las que vimos en las orientaciones, recogiendo algunas de sus preguntas también, a ver si podemos ir profundizando en los distintos niveles educativos, en distintas estrategias para el desarrollo de la lengua de señas, del español, etcétera. Esperamos haber sido un aporte a partir de lo que les he ido comentando. Agradezco mucho la atención y la participación y amplia participación también. Un abrazo para todas, para todos, que tengan un buen término de jornada de hoy día. Agradecer también tanto a Sebastián como a Tamara, no recuerdo bien tu nombre, bien, Tamara, también por la interpretación. Y eso, un abrazo afectuoso, muchas gracias y no dejen de ver la página web, que ahí vamos a ir subiendo toda esta información también, siempre. Muchísimas gracias. Chao, hasta el próximo webinar, el próximo mes.